Eh, Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Me he tomado la tarea de ir predicando el Evangelio de Mateo, pasaje por pasaje. Ya predicamos el primer capítulo sobre la genealogía de Jesús y luego sobre el nacimiento. Y ahora vamos a avanzar en lo que Mateo registra como lo que sucede después del nacimiento. Entonces ahí en sus notas hay un pequeño bosquejo que yo ya voy como aprendiendo, solo a ponerle algunos puntos a ustedes, pero aquí en mis notas pues no es así, es un poquito más extenso. Así que vamos a leer Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Lo tienen ya? Háganme con la cabeza así. Sí, muy bien. Vamos a ir leyendo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien. Permítanme orar para que el Señor me ayude a predicar sobre este pasaje. Padre, te rogamos que en este momento tú abras nuestro entendimiento, así como lo hiciste allá en el camino de Maús con aquellos dos que estaban descorazonados y que no tenían esperanza porque creían que el Mesías había muerto, pero tú abriste también sus ojos para que pudiesen ver al Mesías. Así, Señor, abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro corazón para que podamos verte aún más claramente en este pasaje que en este momento empezaremos a predicar. Amén. Muy bien, en este pasaje el relato sigue tratando con Jesucristo y lo que sucedió después de su nacimiento. Obviamente ya hemos predicado sobre el significado del nombre Jesucristo, y el nombre Jesucristo, pues el nombre Jesús significa salvación. Jehová salva. Lo importante de este relato en específico es que Mateo ahora está lidiando con la salvación revelada a los gentiles, ¿ok? En los primeros pasajes, tanto en la genealogía como en la descripción del nacimiento, Mateo está lidiando con la salvación revelada aún más a los judíos, al pueblo que había obtenido históricamente durante siglos la revelación de Jesucristo. Pero aquí Mateo está avanzando y está diciendo, oigan, no solo a los judíos les fue revelada la salvación durante el material profético y durante los tiempos de los reyes y todo lo demás, sino que también, ojo, le fue revelada a aquellos que no eran del pueblo de Dios. Y vamos a hablar quienes parecen ser los protagonistas en este relato, los magos, los reyes magos, ¿no? Que popularmente se les llama de esa manera, pero vamos a ver que no tienen nada que ver con el tema de la magia y la hechicería y nada por el estilo.
yo me puse triste cuando me di cuenta que no tenían nada que ver con eso. Yo pensé que eran magos de verdad. Y dije, ¿para qué va? No, son mentiras. Estos son otro tipo de magos porque el término en hebreo va a significar otra cosa. En, en los primeros pasajes, Mateo relató cómo este nacimiento del Salvador se reveló a los judíos. Ahora Mateo está lidiando con un pueblo diferente, para quienes también la salvación vino, ¿ok? Y la salvación vino a los gentiles, no solo a los judíos, también a los gentiles, desde el Antiguo Testamento. El libro de Jonás nos ayuda a entender eso, que la salvación de Dios, la bendición de Dios, también fue para los gentiles. Por eso es que Pablo escribe en Romanos, aquí se los voy a poner en la pantalla hoy que no estamos en persona, me voy a dar el gusto de poder utilizar una presentación que a veces creo yo nos ayuda. ¿Sí miran bien la presentación, mis hermanos? ¿Sí? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Miren lo que dice Pablo, al judío primeramente y también al griego. Esa palabra griego tiene que ver con el gentil, con aquel que es ajeno a la comunidad judía, pero que ahora en eso consiste el misterio escondido, dice Pablo, en que de los dos pueblos, judío y el pueblo gentil, ha hecho uno solo. Sin embargo, la salvación fue revelada a los judíos primeramente, pero no en menor medida a los gentiles. De eso se trata este pasaje que hoy vamos a estudiar. Un poco de contexto histórico previo a entrar al bosquejo que les di. Vamos a hablar primero de Herodes. Herodes, porque este es el malacate que se revela en estos primeros versículos de este pasaje que estamos leyendo. Herodes es Herodes el Grande, pero Herodes el Grande primero. ¿Por qué? Los Herodes eran una dinastía, ¿ok? Eran una dinastía. Hubo como unos 4 o 5 Herodes en el tiempo previo a la venida, al nacimiento de Jesucristo, y obviamente durante el tiempo y después de que Jesús murió y resucitó. Fue una dinastía, fueron varios Herodes. Algunos creen que Herodes no es necesariamente un nombre, sino que pareciera ser también un título, ¿sí? Como Artajerjes en el libro de Nehemías, ¿no? No necesariamente eran nombres, sino que eran títulos, ¿sí? Y el título de estos reyes era Herodes. Ahora, Herodes, que significa dragón, de hecho, algunos comentaristas de Apocalipsis hablan que el dragón que se menciona en algunas partes está representado en Herodes, porque fue aquel dragón que quiso comerse a la mujer que estaba embarazada. ¿Se recuerdan en Apocalipsis? Esa mujer embarazada parece ser María, y el dragón Herodes, cuyo nombre significa dragón, quiso matarla. ¿Recuerdan? Porque hubo intentos de Herodes de matar. Pero bueno, antes de que me den cuerda y nos metamos al tema escatológico, que ya saben cómo nos gusta, vamos a seguir hablando un poco de Herodes. Este es Herodes el Grande primero. Este no es el Herodes que decapitó a Juan el Bautista, ¿ok? Este es un Herodes anterior. De hecho, es el papá del Herodes que decapitó a Juan el Bautista. Este Herodes gobernó en Galilea, el que estamos leyendo en este pasaje, el primero de los que aparecen, digamos, en los evangelios. Estos Herodes eran los que se les conocía como idumeos. Idumeos era la palabra para identificarlos como del pueblo de Edom. Es decir, ni siquiera eran judíos, pero eran los reyes de Israel, puestos por Roma, porque los Herodes eran políticos muy hábiles. Lograron convencer al Senado romano para decirles, hey, no pongan a judíos como reyes. ¿Por qué? Porque si ponen a un judío como rey, ese judío va a ser leal a los judíos. Pero oigan, nosotros somos Herodes, somos idumeos. A nosotros no nos importa el pueblo de Israel. Al contrario, nosotros estamos en contra del pueblo de Israel. Nosotros somos leales a Roma.
Entonces los romanos dijeron, estos Herodes tienen sentido. Entonces los ponen como reyes porque no eran judíos y no iban a ser leales al pueblo judío. Ahora, vean la astucia política. Una vez son reyes, se van con los sacerdotes judíos y les dicen, oigan, miren, nosotros somos amigos de ustedes. No somos leales, no somos tan leales a Roma. Miren, para que vean que somos buena onda con ustedes judíos, ¿qué hizo Herodes? Amplió el templo y les ayudó a adornar la ciudad de Jerusalén, con tal de que los sacerdotes y los principales líderes judíos estuviesen contentos. Vean qué buzos estos Herodes. Le dijeron a Roma, nosotros no estamos con los judíos. Y le dijeron a los judíos, nosotros no estamos con Roma, con tal de que quedaran bien con todos, ¿no? Político al fin y al cabo. Estos eran los Herodes. Ahora, fuera de todo esto, eran gobernantes malvados, ¿sí? Eran malos. Habían, por ejemplo, este Herodes que estamos leyendo acá, había asesinado a su esposa favorita, porque tenía varias. Asesinó a su esposa favorita y asesinó a 2 de sus hijos, porque uno de ellos intentó envenenarlo. Uno de sus hijos, otro Herodes, fue el que también lo quiso envenenar y fue el que después ascendió al trono. Cuando estaba en su lecho de muerte, este Herodes, el que estamos leyendo acá, mandó a poner en prisión a un grupo de sacerdotes judíos y ordenó que el día en que él muriera, Herodes dijo, el día en que yo muera, maten a esos sacerdotes también. Ahora, ¿saben por qué mandó a hacer esto? Porque este Herodes el Grande, el primero que se menciona en este relato, él quería asegurarse que el día que él muriera hubiese llanto en Israel. Ahora, ¿cuál era el punto? Cuando él muriera, la gente no iba a llorar por él, pero él quería asegurarse que la gente llorara. Entonces, el día que yo muera, maten a estos también, para que haya más de alguien esté llorando. Miren el nivel de maldad que este Herodes tenía. Así eran de malos. Mandó a asesinar a todos los menores de 2 años, muy probablemente después de averiguar, como dice el verso 7 de lo que acabamos de leer, indagó de los magos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y vamos a ver, yo estuve viendo un documental, una conferencia maravillosa y estoy citando ahí al doctor Jason Lyle, quien es un astrofísico cristiano presuposicionalista. Él habla de que es muy probable que estos magos hayan visto 2 años antes del nacimiento de Jesucristo la estrella. Y entonces ellos de hecho eran astrólogos, eran personas que conocían el movimiento de los objetos celestes en la antigüedad, en los objetos en el cielo de la noche. Y entonces cuando Herodes averiguó hace cuánto tiempo la estrella que anunciaba el nacimiento de ese rey había salido, entonces Herodes dijo, ok, si estos vieron la estrella hace 2 años aproximadamente, entonces ese niño que ellos están buscando no tiene más de 2 años. Ok, manden a matar a todos los niños menores de 2 años para que vean la maldad de este Herodes. Los magos. ¿Quiénes eran los magos? Interesantemente, tenemos que ver que los escritos de los profetas del Antiguo Testamento llegaron a estos magos. Estos son de otro país lejano a Israel. Vamos a ver que algunos comentaristas creen que estos magos probablemente estaban a unos 650 millas de distancia de Israel. Son más de 1000 kilómetros de distancia. Estaban lejísimos, ¿sí? Y los escritos de los profetas llegaron a ellos, ¿sí? Más de 1000 kilómetros de distancia. Estos magos eran eruditos, eran académicos, eran sacerdotes, probablemente de Persia, del este, cerca o también de las tierras de Babilonia. La gran mayoría de comentaristas bíblicos llegan a esa conclusión, que venían de esas tierras de Babilonia, en donde Nabucodonosor había establecido a Daniel como el jefe de los magos. Interesantemente, la misma palabra
surge en ese pasaje de Daniel capítulo 2, versículos 46 al 48. Miren lo que dice. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes de incienso, presentes e incienso. Esto es bien importante porque hay una relación directa entre los presentes que los magos traen a Jesús con estos que le ofrecen a Daniel. Y vamos a ver cuál era la costumbre en el Antiguo Testamento. Entonces ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Pongan atención. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Esos sabios es la misma palabra que nos ayuda a entender la palabra magos aquí en Mateo 2. ¿Sí? ¿Están viendo la relación? De eso se trata. Esta podría ser la razón por la cual estos hombres, estos magos que aparecen en el capítulo 2 de Mateo, esta es la razón por la cual tuvieron acceso a la literatura bíblica. Y aparte de eso, es que eruditos de la antigüedad, académicos como estos, es muy probable que siempre tuviesen una biblioteca muy amplia, acceso a literatura divina de diferentes culturas y eran estudiosos, ¿no? Que se dedicaban a examinar todo esto. Y su biblioteca pudo haber también contenido los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Estos magos pudieron haber sido como una orden de académicos, un clan o una categoría específica de eruditos de esas tierras. Y tenían conocimiento por lo menos un rango de tiempo en el que el Mesías iba a venir a la tierra. Recordemos que Daniel es el único profeta del Antiguo Testamento que profetiza la venida del Mesías y le da una medida de tiempo. ¿Recuerdan la profecía de las 70 semanas? Y dice, en la semana 70, a la mitad de la semana, el Mesías príncipe será muerto. ¿Quién era el Mesías príncipe? No pudo haber sido otro más que Jesús. Y Daniel es el único profeta del Antiguo Testamento que pone una medida de tiempo para que el Mesías venga. Entonces, si estos magos de la tierra de Persia, Babilonia, por esas tierras, tuvieron acceso a esa literatura, y fueron estudiando durante siglos, porque recuerden que Daniel existió unos 500, 600 años antes de Cristo, y fue el único que puso esta medida de tiempo. Por lo tanto, los magos podrían haber conocido el tiempo en el que el Mesías iba a venir a la tierra. La palabra magoi, o se pronunciaría también magi, es mago, lo que aparece aquí, la palabra mago. Y de hecho es la palabra persa en el vocablo, en el lenguaje persa, para describir al sacerdote. Filón, un académico, si no estoy mal, del primer siglo, unos años antes de que Jesús naciese, dijo que estos magos eran hombres entregados al estudio de la naturaleza y la contemplación de las perfecciones divinas, dignos de ser consejeros de reyes. Estos magos generalmente eran hombres muy adinerados. Si un rey deseaba un buen consejo o una asesoría, ¿qué era lo que hacían? Manden a llamar a los magi, a los magos, pues no solo eran respetados, sino hasta cierto sentido eran venerados, eran eruditos de la antigüedad. Uno de los campos de estudio de estos eruditos era la astronomía, aunque no era el único campo de estudio. Cuando se les llamaba, por ejemplo, a estos magos también se les llamaba alquimistas, o lo que hoy llamaríamos químicos. Su conocimiento en ese momento pues no era exhaustivo como el conocimiento de la química de hoy, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues mezclaban sustancias y ese tipo de cosas y obtenían ciertas reacciones. Es a ese tipo de académicos que les llamaban en ese momento. Y sí era posible de alguna manera pues que ellos obtuviesen estos conocimientos. En cuanto a la astronomía de aquel tiempo,
El doctor Jason Lisle, quien es un muy inteligente astrólogo cristiano, dice lo siguiente. Miren en la pantalla. Él dice que simplemente era conocer cómo se movían los objetos en el cielo de la noche. Y lo más que se lograba por los mejores de estos astrónomos de la antigüedad era predecir en qué lugar estarían ciertos objetos o cuerpos celestes. Exempli gratia, las fases de la luna, eclipses, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no eran tres magos, según la creencia popular, ¿verdad? Todos dirían que, sí, este pasaje habla de Melchor, Gaspar y Baltasar. No eran, generalmente se creen que eran tres magos, pero debido al contexto no podríamos decir que eran tres nada más. Porque el texto dice que toda Jerusalén se turbó con la llegada de estos magos. Para que la ciudad completa, una ciudad de más de 1 millón de personas, se turbara por la llegada de estos magos, era porque no eran tres. Probablemente eran muchos más. Se consternaron por la llegada de estos magos. Miren lo que dice el contexto. Estos magos generalmente tenían su propio ejército. ¿Sí? Probablemente con muchos caballos, ya que los persas eran conocidos por ser buenos montadores de caballos. De hecho, algunas veces en alguna ciudad, cuando la ciudad tenía un conflicto porque dos personas querían ser reyes, yo tengo derecho al trono, no, yo tengo, y aquí están mis seguidores, y había un conflicto porque el rey había muerto y ahora había alguien que quería subir al trono. Estos magos eran llamados con su ejército a poner orden en la ciudad, analizar la situación y decidir quién iba a tomar el trono. ¿Sí? Estos magos tenían muchas veces el poder para derrocar reyes si era necesario. Y por eso acostumbraban a tener su propio ejército. He aquí la razón por la cual Herodes, dice el texto, se turbó, se alteró, se puso nervioso. ¿Por qué se hubiera puesto nervioso si solo llegan 3 en su camellito ahí con sus turbantes? Así no. Herodes se turbó y se alteró porque probablemente estos llegaron con todo su ejército. Y entonces se turbó la ciudad, dijeron, estos vienen a derrocarme. Entonces Herodes como que se alteró, ¿no? Y toda la ciudad también. Muy bien. Suficiente contexto, creo yo. Vamos a, entendiendo un poquito del contexto de cómo era el escenario de este pasaje, vamos a ver qué significa. Vamos al significado original del pasaje. Dice el verso 1, después de nacer, esta es la versión, la Nueva Biblia de las Américas, es después de nacer en tiempos del rey Herodes. Es decir, esto relatado de Mateo pudo haber sucedido un tiempo después del nacimiento, no exactamente la misma noche, como nos dicta la creencia popular de Navidad. En esa noche, cuando nació, ahí al pesebre, llegaron los magos y también los pastores y se aparecieron, o sea, todo ese drama sucedió en una noche. No, el contexto nos guía a entender que esto sucedió mucho tiempo después, probablemente 1 año después, ¿sí? Y por lo cual, digamos, algunos celebran el Día de Reyes unos días después de Navidad, porque esto en efecto fue después del nacimiento de Jesús. Existe un cálculo, ¿verdad? Que, como les acabo de decir, que podría haber tenido lugar este relato 1 año después del nacimiento. Y a través de la interpretación de ciertos hechos que vamos a ver, llegamos a esa conclusión. Ya vimos un poco de quién era Herodes y por lo tanto en su mente ya existe el escenario malvado y catastrófico en el que Jesús nació. Ya el niño nació y Herodes está intentando matar a todos los niños menores de 2 años. Dice el verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Miren, por eso es que estos reyes magos van con los tacos por delante. Miren, esta pregunta definitivamente iba a alterar los nervios y las pasiones de Herodes, ya que en ese momento, políticamente hablando, ¿quién era el rey de los judíos?
Herodes. Herodes era el rey de los judíos. ¿Sí? Y si estos magos vienen y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes dijo, ¿cómo así? Yo soy el rey de los judíos. A mí me pusieron los romanos como rey. Y estos vienen con un gran ejército a decir, ¿dónde está el rey que ha nacido? O sea, eso es lo que alteró a Herodes, ¿sí? La pregunta implicaba automáticamente, ojo, porque esto es bien importante. Esta pregunta automáticamente implicaba un desprecio por el trono de Herodes. Los magos dijeron, vos tenés la corona, pero vos no sos el rey. Estamos buscando al verdadero, al que acaba de nacer. En algún sentido, Herodes, al que te va a destronar. ¡Ja! Vaya si no, estos magos tenían pantalones. Con un gran ejército detrás y un montón de espadas, pues, ¿quién dijo miedo detrás de un palo? Es decir, veamos con detalle este momento, porque cualquier otra persona, cualquier otro grupo de personas que le hubiera dicho a Herodes, Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué hubiera hecho Herodes? Inmediatamente ¿quién es este? Agárrenlo y lo matan de una vez. ¿Cómo así que dónde está el rey? Yo soy el rey, vayan a matarlo. Pero con estos magos no se atreve a hacerlo, porque tenían poder, ¿sí? Tenían poder. No sería muy oportuno para Herodes meterse en ese momento en un problema militar, ya que el texto indica que estos sabios pues no eran 2 o 3 viejitos ahí sobre un camello, sino que muy probablemente era una amenaza más grande. Dice el verso 2, sigue diciendo el verso 2, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es de hecho este detalle de venimos a adorarle el que turba a Herodes y a toda la ciudad. Porque ya existía un rey en Israel, el cual no podía ser el Mesías. Herodes no podía ser el Mesías, ya que Herodes no venía de la descendencia de David. Ni siquiera era judío, era idumeo. Cuando dice su estrella hemos visto en el oriente, ¿sí? Es un detalle importante que nos ayudará a ver la mano milagrosa de Dios. Y me disculpan, creo que ahí ya vamos por el segundo punto del bosquejo que les puse ahí, porque dice su estrella hemos visto en el oriente. Este es un detalle importante que nos muestra la mano milagrosa de Dios en todo este drama. Y es de mucha importancia para el resto de la historia. Ahorita lo vamos a ver. Los sabios de Oriente o en el este, debido a que eran conocedores de los cuerpos celestes en el cielo de la noche, al ver esta estrella, entendieron que era el tiempo de ir a buscar al Mesías que había nacido. ¿Por qué? Dice el doctor Jason Light que esta estrella nació al lado contrario del que nacen todas las estrellas. Miren, es muy probable que esta estrella que anunció el nacimiento de Jesús no haya sido una estrella así, ¡hola, qué increíble su gran brillo en el cielo! No, es probable que no. El punto es que esta estrella nació en el lado contrario al que nacen todas las estrellas. Fue un evento único al relacionar el conocimiento astronómico en que en ese momento se tenía y más que el de ahora, ¿verdad? En ese momento pues no se tenía tanto conocimiento como el de ahora. Y relacionarlo con la profecía, eso nos conecta con el siguiente punto. ¿Cuál es la profecía que nos decía que una estrella iba a nacer en Israel? Miren, dice el doctor Jason Light, todos los cuerpos celestes, incluso el sol, nacen al lado contrario en el que los magos vieron el nacimiento de esta estrella. ¿Por qué? Por la rotación de la Tierra, y da una explicación científica ahí que obviamente no me voy a meter, pero él dice, es imposible que una estrella, donde ellos estaban en Babilonia, y las estrellas nacen al este. Entonces, cuando ellos estaban en Babilonia y vieron que la estrella no nació aquí, sino que nació acá, ellos dijeron, esto es un evento único.
Las estrellas no nacen acá, las estrellas nacen acá. Es decir, si ellos eran astrólogos, ellos tendrían que haber caminado hacia donde nacen las estrellas, pero ellos vieron que una estrella en específico nació del otro lado. Esto fue un evento único, milagroso. Y ellos, en vez de caminar hacia donde nacen todas las estrellas, hacia donde nace el sol, de hecho, caminaron al lado contrario. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice Números 24. Esta es la profecía de Balaam, Números 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Miren, las escrituras anunciaron el levantamiento de una estrella en Israel. Esta profecía que acabamos de leer. Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero allí hay una palabra que está con mayúsculas y es la palabra estrella. El griego es aster y esas mayúsculas que están ahí no las puse yo. Esas mayúsculas las pone la Biblia, la traducción bíblica. ¿Por qué? Porque los mismos traductores y digamos el mismo texto nos está guiando a conectar la estrella que está en Mateo 2 con la estrella que está profetizada en Números 24. Este énfasis que la misma Biblia hace, no yo, está anticipando el cumplimiento de un material profético para que armonicemos estas porciones. Sin duda alguna, los magos están armonizando estas porciones bíblicas para el nacimiento del Mesías. Teológicamente hablando, el lenguaje simbólico de las estrellas y estas naciendo generalmente es una referencia a un gobernante o a un rey subiendo al trono y adquiriendo poder. El material profético registrado en Números 24 puede estar entonces íntimamente relacionado con el nacimiento del Rey de Reyes. Según Jason Light, esa estrella no era absolutamente brillante, asombrosamente brillante, más bien una estrella que solo aquellos que la esperaban podían distinguir. Los magos la podían distinguir aparentemente, los demás no. La mano milagrosa y providencial de Dios está en estos eventos maravillosos. La frase de ese versículo que dice, venimos a adorarle, anuncia desde el nacimiento de Jesús que tanto pastores judíos como reyes magos, que son extranjeros, se postraron ante él, anunciando desde el principio su legitimidad como rey. Cuando Herodes y todos los principales sacerdotes convocados preguntaron a estos sabios sobre el nacimiento de este rey, Mateo está sigilosamente agregando un tono irónico. De hecho, esa es una técnica de escritura. En hermenéutica le llamamos ironía narrativa, que es un dispositivo literario, una técnica de escritura para utilizar un tono de burla, ¿sí? Es como aquel pasaje en donde Jesús le dice al centurión romano, ni en Israel he hallado tanta fe. Esa es una ironía. Porque ¿en dónde se tendría que haber hallado fe? En Israel, porque ahí hubo revelación, no en otros pueblos. Pero Jesús dice, ni en Israel he hallado tanta fe, hablando del centurión. Es una ironía, es como una burla. Y aquí Mateo está como burlándose. ¿Por qué? Porque dice que Herodes y los principales sacerdotes preguntaron, ¿a quiénes? A unos extranjeros. ¿Quiénes deberían de haber distinguido la venida del Mesías? Los judíos. A ellos fue a los que primero se les reveló la venida del Mesías. Pero he aquí estos a quienes se les reveló, quienes eran expertos en la profecía y en la ley de Moisés, estos están preguntándole, ni siquiera a otros judíos, preguntándole a unos extranjeros, paganos. ¿Cómo así? ¿Dónde dice que el Mesías vino? Tienen que venir extranjeros de culturas paganas, quienes conocían mejor las señales y los tiempos, y no solo eso, conocían mejor la escritura.
Magistralmente, Mateo registra que los sabios no respondieron científicamente. Miren que los sabios no respondieron, miren, es que todas las estrellas nacen aquí, allá, y el movimiento de los cuerpos. No, los magos no respondieron así. ¿Qué utilizaron los magos para responderle a los principales sacerdotes y a Herodes? Los magos utilizaron la escritura. ¿Sí? Ellos no apelaron a su conocimiento académico. Los magos apelaron al conocimiento de la escritura. ¿Y qué citaron los magos? Citaron la profecía de Miqueas. ¿Sí? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los magos citaron en el versículo 5 y 6 de Mateo, citaron Miqueas. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y lo que citaron es Miqueas 5. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Veamos lo poderoso de este pasaje. Estos extranjeros que por cientos de años habían estado esperando el cumplimiento de esta profecía, hicieron un viaje de aproximadamente 650 millas, 1000 kilómetros. Es como ir caminando de aquí, de Guatemala, al Zócalo de México. Probablemente viajando durante varios meses, invirtiendo dinero, con tal de ir a adorar a un bebé que había nacido y que era rey, por lo que decía una profecía. Los sabios le dan una clase de hermenéutica, le dan una cátedra de hermenéutica a los principales sacerdotes en Israel. La profecía de Números 24 y la profecía de Miqueas 5, los sabios las armonizan, ¿sí? Porque son las dos profecías que ellos utilizan y dicen, ok, debido a estas dos profecías y lo que está sucediendo, el tiempo ha llegado. Los magos conocían la escritura mejor que aquellos que la habían recibido de primera mano. Esto ponía en vergüenza a los eruditos de Israel. Mateo registrando cómo la providencia de Dios traía de lejos al hombre de su consejo. Dice Isaías 46, yo soy el que traigo de tierras lejanas al hombre de mi consejo. Y aquí es donde se estaba cumpliendo eso, para enseñar al pueblo de Dios lo que ellos deberían de haber sabido. Herodes queda intrigado y dice en los versículos 7 y 8 que en secreto. Es como quien dice, vaya, tranquilos, hombre, no se pongan así tan intensos. Vénganse ustedes, solo ustedes, tranquilos, miren, aquí en secreto, sin que nadie nos escuche. Herodes indagó diligentemente, ya que los eruditos de Israel quedaron probados como ignorantes en este asunto. Herodes los envía con una frase que está llena de engaño. D.A. Carson dice, una falsa humildad de Herodes, dice, ya que por hechos posteriores podemos interpretar que las intenciones de Herodes eran contrarias a lo que sus palabras dijeron. Herodes les dijo a los magos, cuando hallen al niño, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mentira, mentira. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños. Él no tenía el deseo de ir a adorar al niño. Él tenía el deseo de asesinarlo porque estaba amenazando su trono. Continúa el relato y Mateo registra un milagro más. Porque dice el verso 9, si ustedes me acompañan a leer el verso 9, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Para que una estrella se quede estática en algún lugar, realmente tiene que estar en movimiento. Es decir, esta estrella, para que se quede exactamente en un lugar, tiene que estar junto con la rotación de la Tierra. Porque si una estrella se queda en un lugar y la Tierra se mueve, la Tierra se mueve y cambia la posición de la estrella. Pero para que una estrella se quede estática en un lugar, esa estrella tiene que girar junto con la rotación de la Tierra. Este es un principio observado y comprobado en la astrología, ¿no? Solo hay dos lugares sobre los cuales un objeto celeste podría hacer esto. Es sobre el ecuador y sobre el polo norte, dice el doctor Jason Light, porque
digamos, si la Tierra, si la estrella está en el polo norte, sobre el polo norte, no importa el movimiento de la Tierra, la estrella queda estática ahí. Pero Jerusalén, Belén no está sobre el polo norte, ni está en el Ecuador. Esa estrella tuvo que haber girado junto con la Tierra. Esta es la mano milagrosa de Dios, mis hermanos. Yo no sé si ustedes están viendo esto, pero es fascinante, ¿no? Yo estaba intrigado con esa esa conferencia del doctor Jason Light. Me estoy animando a comprar su libro, dice la prueba definitiva de la creación. Él habla como los 6 días de la creación fueron literales y prueba desde la ciencia, todo eso es fantástico el conocimiento de ese señor. Los magos sabían que esta no era una estrella normal. No solo esta estrella había nacido en el lado contrario donde todas las estrellas nacen, sino que ahora esta estrella se queda fija sobre la casa donde estaba viviendo ese niño. Esta era una manifestación extraordinaria y sobrenatural que indicaba para ellos el cumplimiento de la profecía. El doctor Jason Light llega a las siguientes conclusiones en su magistral interpretación y armonización bíblica con la ciencia. Dice lo siguiente: la estrella fue una fuente sobrenatural de luz, no muy brillante. Nace sobre el lugar donde Cristo estaba. A los magos les tomó varios meses en llegar. Nació en el oeste, contrario a lo normal, y vuelve a aparecer sobre Belén. Continúa el relato y dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. En el Antiguo Testamento, las naciones sometidas a las naciones más poderosas generalmente entregaban presentes a sus gobernantes y conquistadores. Y adivinen qué presentes, qué regalos le daban a los reyes conquistadores. Les daban oro, incienso y mirra. Es interesante que Nabucodonosor entrega estos presentes a Daniel, como lo leímos, ¿no? Después de interpretar el sueño. Estos presentes se entregaban para reconocer el señorío de una nación más poderosa y como un gesto para demostrar que estaban disfrutando de su protección. Era como decir: tenemos nuestro propio rey, pero tú eres rey sobre nuestro rey. En otras palabras, los magos le estaban diciendo a Jesús, a ese niño de menos de 2 años: tú eres el rey de reyes. D.A. Carson, en su comentario a Mateo, dice lo siguiente: el oro sugiere realeza, el incienso divinidad y la mirra pasión. Los 3 presentes eran simplemente costosos y eran comunes, y ayudaron a financiar el viaje a Egipto. Porque inmediatamente después de esto, como los magos no regresan a Herodes a decirle: mira, Herodes, fíjate que encontramos al niño, aquí está la dirección, mira, o si querés te mando la ubicación por Waze para que vayas. Y no, o sea, como los magos no regresaron, vienen el ángel le dice a José y a María, después vamos a ver eso, les dicen que huyan a Egipto, y es probable que los presentes que le dieron, los regalos que le dieron, hayan ayudado a José y a María a financiar ese viaje, que también iba a ser costoso. La providencia de Dios de nuevo es registrada, ya que el último verso dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Dios, en su providencia, proveyendo los detalles y las situaciones milagrosas para que todo esto se llevara a cabo de la manera exacta en la que él pretendía. Los magos eruditos generalmente también estaban relacionados con la interpretación de sueños. Dios los libra de Herodes y desaparecen del mapa para que todo este drama tenga una resolución perfecta y así provocar la ira de Herodes y continuar con el siguiente pasaje que vamos a predicar el siguiente domingo. Los magos, quienes eran gentiles, reconocieron a Jesucristo como rey, en contraste con los judíos,
pueda que este sea un tema recurrente en todo el Evangelio de Mateo, ya que quienes reciben a Jesucristo de manera más sencilla son los gentiles y quienes lo rechazan son los judíos. ¿Cómo aplicamos esto, mis hermanos? ¿Qué aplicaciones podemos obtener de este relato? Dice el doctor Jason Lyle, Dios utilizaría la desobediencia de los judíos para traer salvación a los gentiles. Y esto es muy común en los evangelios. Existen situaciones en las que aquellos que no pertenecen a la familia de la fe parecen glorificar a Dios mejor de lo que nosotros lo hacemos. Se supone que nosotros, mis hermanos, somos el pueblo de Dios. Nadie debiese venir a enseñarnos cómo entender y aplicar la palabra de Dios. Pregunto, ¿estás en alguna situación como esta? ¿Hay alguna parte de tu vida en la que aquellos que no son cristianos parecieran ser más cristianos que tú? Porque esto es lo que le pasó a los judíos. Ellos eran judíos y se jactaban de ser judíos, pero vinieron unos paganos y les dijeron, ustedes son judíos, pero no conocen su propia fe. Mis hermanos, eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros somos de la familia de la fe, somos de Cristo. Y nosotros debiésemos ser los que mejor representan la fe cristiana, los que mejor conociésemos la palabra de Dios. Yo a veces me siento mal porque yo puedo decir, sí, la Biblia dice tal y tal cosa. ¿Dónde? No lo sé. Pero créanme ustedes, a veces se me cruzan los pasajes y eso no debería ser así. Por ejemplo, yo he visto debates entre ateos y cristianos y viene un ateo y dice, sí, el profeta tal en el Antiguo Testamento dijo tal y tal. Y a veces el que está debatiendo con el ateo, que es cristiano, ¿verdad? Dice, no sé dónde lo dice, pero la Biblia lo dice. Ese tipo de cosas no nos pueden pasar. Nosotros somos los que debiésemos conocer mejor la palabra de Dios. Mis hermanos, nuestro rey ha nacido y está vivo, sentado a la diestra del Padre, gobernando con toda autoridad. Hemos de observar la actitud de estos sabios que se tomaron el tiempo y todos sus recursos. Yo no sé cuánto habrán gastado para transportar todo ese ejército y toda esa gente durante 650 millas, durante no sé cuántos meses, para llegar a ¿qué? A adorar a un niño de 2 años y ofrecerle adoración. Pregunto, ese tipo de devoción que ellos tenían, ¿la tienes tú? ¿La tenemos nosotros? ¿Es así como nos postramos delante de nuestro Rey? Miren, todos aquellos que son de la familia de la fe son los que mejor deberían adorar a Jesucristo. Y esa es la manera en que debemos hacerlo. Mi invitación como pastor se extiende desde el culto del domingo hasta la vida diaria. Hemos de adorar a Dios, a Jesucristo, en espíritu y en verdad. Es por eso que nuestra iglesia, esta iglesia, profesa aquella máxima de la Reforma en latín que dice soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Porque desde un punto del culto hasta la interpretación de un pasaje, si la gloria de Dios no es el objetivo en esta iglesia, entonces esta iglesia está fallando. ¿Por qué compramos Biblias y las dimos a una iglesia que le cuesta conseguirlas? No porque somos una buena iglesia, no, porque estamos glorificando a Dios. ¿Por qué evangelizamos? Para la gloria de Dios. ¿Por qué diezmamos, ofrendamos? ¿Por qué tomamos de nuestro tiempo? Para la gloria de Dios. Ese es el objetivo. Y este relato de los magos nos enseña eso. Esa actitud fervorosa de venir y adorar al Rey. Esa es la actitud que debería de vivir en nosotros. Esa actitud de los sabios nos recuerda a este punto tan fundamental. Es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Amén. Como parte final de nuestro culto, vamos a tener una doxología.